Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica, ocurrida principalmente en Europa, entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada, comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra, se vieron involucradas todas las grandes potencias, industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso Francia y el Imperio Británico apartaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando el entendimiento cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio ruso, pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos? Se enfrentaron dos bandos, por un lado la Triple Entente, que acabamos de mencionar, en el otro bando, tenemos a las potencias centrales, que surgen de la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales, Italia se cambia de bando, y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les une en el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo, que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas, fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista, de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato, buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa, bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia, y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia, más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia, y se movilizan contra Alemania, y así sucesivamente. De pronto media Europa estaba en guerra contra la otra mitad. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia, pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga, que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos, mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico. Aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego.
Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916 con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental, pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor, con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren en 128 estadounidenses, este hecho también molestó mucho a Estados Unidos. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema, "Él nos mantuvo fuera de la guerra", y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle en el conflicto de su lado, si los Estados Unidos entraban en la guerra. Este fue el motivo que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararon la guerra a los alemanes. Y esto claro terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su movimiento definitivo, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria. En la segunda batalla del Marne, los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar, e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf, que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido, pero para entender cómo se llegó a este punto, debemos remontar los años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial.
El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler. Un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas, y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió al escenario política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich. El tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar. Mediante una ley habilitante, se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938, empezó a poner en práctica su política de expansión territorial incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia, con una mayoría de etnia alemana fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto, se sentaron a hablar en Múnich, alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain, con la frase: hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra, y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico, a través del corredor de Danzig, partiendo a Alemania en 2. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia, y 3 semanas después los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes. La fuerza expedicionaria británica, las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos.
Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente, ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la guerra de broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o guerra relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado, la batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debía ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluye a París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el Eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente, los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. Pero, ¿qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir por todo, pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos". Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor, pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje, solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcará desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprenden la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. Stalin, antiguo aliado de Hitler, le toma por sorpresa.
No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad en un mes. Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses, Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas, una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma, usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico en 1942 los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor. 6 meses después, concretamente en la batalla de Midway, un duro revés para los japoneses donde pierden 4 portaaviones. Los papeles se habían empezado a invertir. En Europa Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras en el norte de África las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez, y con ello el plan de Tenaza de ir por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943 los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa, además saben que están perdiendo la guerra, terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo quitan a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron.
El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible, no tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas que no surte efecto. En el Pacífico, las tropas niponas se desvanecen, las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. La Revolución Industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII. La humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías, que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico, se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería, las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo aparecen estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra. Las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse. Hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca, los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano. Con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Una clase revolucionaria, enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra, se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke. Basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa. Un periodo de paz dentro de Gran Bretaña. Un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada,
Poseía una gran flota naval que dominaba los mares. Controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón, que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía, nace también el proletariado, los trabajadores, o clase obrera, que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad, se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país, aumentó la esperanza de vida de los 35 años a 50 años. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no que se lo digan a Carlos Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingenio del escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión interna que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua, calentado por una caldera de carbón, cerrada herméticamente, se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro, empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicación tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que puede realizar cualquier obrero, sin necesidad de que sean mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor de James Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de James Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas, o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior escasamente desarrollado. Hasta entonces, el volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima con line de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado, la población de Inglaterra se había triplicado.
Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles, ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles, modificando y vertebrando el trazado de las ciudades, y en los muelles barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. La segunda revolución industrial se desarrolló a partir del año 1870. Vamos a empezar con las nuevas fuentes de energía industrial. Primero con la energía, en la que encontramos la electricidad. Se aplicó a la industria para mover las máquinas y posibilitó la aparición de nuevos medios de transporte como el ferrocarril eléctrico, el metro o el tranvía, y también de comunicación el teléfono, la radio o el cinematógrafo. Pasemos ahora a ver el petróleo. En 1859 se perforaron los primeros pozos de extracción. De esta manera adquirió gran importancia con la invención del motor de explosión aplicado a los automóviles. Vayamos ahora a la industria. La industria textil perdió su liderazgo en favor del sector siderúrgico y de las industrias químicas y eléctricas. Empecemos con la industria siderúrgica. La invención del convertidor de Bessemer fue capaz de producir grandes cantidades de acero a bajo precio, dio un gran impulso a la producción siderúrgica. Pasemos ahora a la industria química. Se usaron nuevas materias primas como el petróleo o el caucho para fabricar nuevos productos como artículos farmacéuticos, productos sintéticos como la goma o colorantes artificiales y la dinamita. Y por último pasemos a la industria eléctrica. La producción y distribución de la electricidad dio lugar a su desarrollo. Las nuevas industrias crecieron sobre todo en Estados Unidos y Alemania. Vayamos ahora a ver la gran empresa y la banca moderna. Al inicio de la revolución industrial la mayoría de las empresas eran pequeñas y pertenecían a una sola persona o familia. La empresa familiar tuvo dificultades para comprar nuevas máquinas y contratar a obreros con los beneficios que obtenía. Por eso se crearon las sociedades anónimas. En ellas el capital de la empresa se fracciona en participaciones o acciones que se negocian en la bolsa, y el que las adquiere pasa a ser socio de la misma. Los bancos se convirtieron en un elemento muy importante, prestaban dinero a las empresas y pasaron a ser intermediarios entre los particulares y las empresas. Los clientes guardaban sus ahorros en el banco, y el banco los invertían en la industria y otros negocios. Debido a este modo nació el capitalismo financiero. Pasemos al último apartado: los sistemas de producción novedosos. A finales del siglo aplicaron nuevos sistemas para aumentar la producción. El ingeniero Frederick Taylor creó el Taylorismo. El proceso de producción se dividía en pequeñas tareas, cuya duración se cronometraba. Cada obrero se especializaba en una tarea y recibía un salario proporcional a la labor realizada. El empresario Henry Ford empleó en sus fábricas de automóviles el trabajo en cadena. Los productos pasaban de un operario a otro a través de una cadena de montaje. Así se evitaban los tiempos muertos entre unas tareas y otras y aumentaba el número de productos que elaboraba cada operario. Además aplicó la producción en serie, es decir, la fabricación de un producto, automóviles en su caso en grandes cantidades a partir de diversas piezas iguales diseñadas industrialmente. De este modo abarató los precios. La necesidad de realizar grandes inversiones y el deseo de controlar los mercados hizo que se produjeran fusiones y acuerdos entre empresas. Así surgieron distintas formas de concentración empresarial, como las que vamos a ver ahora. Cartel. Es una asociación de empresas dedicadas a la misma rama de actividad que llegan a acuerdos para controlar la producción y la distribución, fijar los precios y compartir beneficios. Holding.
Es un conjunto de empresas controladas por una de ellas que es la propietaria de la mayor parte de sus acciones. Y por último el trust. Es una agrupación voluntaria de diferentes empresas para cubrir todas las fases de la producción de un artículo, con el fin de dominar el mercado al eliminar la competencia. Imperialismo. A finales del siglo XIX, los países más poderosos de Europa comenzaron a competir por obtener el dominio político y económico de nuevos territorios del mundo. Con ello, inició un periodo de la historia universal que estuvo caracterizado por el surgimiento de un nuevo imperialismo. Este imperialismo provocó que las principales potencias de Europa sometieran a otros países y se disputaran el control del continente africano y el continente asiático. Fueron muchos los motivos que llevaron al surgimiento de este nuevo imperialismo. Uno de estos motivos fue el hecho de que las potencias europeas deseaban obtener recursos naturales y productos que no se conseguían en su continente. Y es que estas potencias habían alcanzado un gran desarrollo industrial, pero para mantener el crecimiento de sus industrias necesitaban un gran número de recursos naturales. Por eso, decidieron tomar el control de las zonas en donde se encontraban estos recursos. De esta manera, se aseguraban poder contar con las materias primas suficientes para su desarrollo industrial. Otro de los motivos que llevó al imperialismo del siglo XIX fue la competencia entre los estados europeos, pues por estos años países como el Reino Unido, Francia o Alemania se enfrentaban constantemente entre ellos. Cada vez que uno de estos países obtenía nuevas colonias, ganaba un gran prestigio internacional y al mismo tiempo, esto les permitía debilitar a sus rivales, ya que evitaban que ellos tomaran el control de esos territorios. También el pensamiento nacionalista ayudó a generar mucho interés por el imperialismo, y es que muchos nacionalistas del siglo XIX pensaban que a medida que su nación se expandía por el mundo, se hacía cada vez más gloriosa y poderosa. Y por último, otro de los motivos que ayudó sobre todo a justificar el imperialismo fue la sensación de superioridad moral que tenían los países imperialistas. Estos países se veían a sí mismos como una civilización superior, por eso ellos estaban convencidos de que tenían derecho a imponerle su dominio y sus prácticas culturales a otros pueblos del mundo. Para principios del siglo XIX, los europeos solo dominaban una pequeña parte de las tierras africanas. Hasta este momento, ellos se habían limitado a crear pequeñas bases, desde donde controlaban el comercio de la región. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XIX, esto cambiaría. Pues a partir de este momento, los países europeos decidieron adentrarse en el continente, enfrentarse a los pueblos africanos y competir por tomar el control de los grandes territorios de África. El Reino Unido fue uno de los países que llegó a dominar una buena parte de este continente. Los británicos se establecieron en las tierras de Sudáfrica, allí bajo la dirección del político británico, Cecil Rhodes. Crearon compañías dedicadas a la explotación del diamante y el oro de la región, además fueron poco a poco expandiéndose hacia el norte de Sudáfrica, creando una nueva colonia británica a la que llamaron Rhodesia. Los británicos no fueron los únicos europeos que crearon colonias en Sudáfrica. Allí desde hace mucho tiempo los neerlandeses habían creado sus propias colonias. Los habitantes de estas colonias eran conocidos como los Boers, así que cuando llegaron los británicos a Sudáfrica, rápidamente comenzaron a surgir disputas entre los colonos británicos y los Boers. Las disputas aumentaron de tal manera que en el año 1899 estalló un gran conflicto entre ellos, conocido como la Guerra de los Boers. Finalmente, esta guerra terminará con la victoria de los británicos. De esta manera, ellos consiguieron consolidar su dominio sobre el territorio sudafricano. Por otro lado, los británicos también deseaban controlar otras partes del continente africano. Uno de sus deseos era dominar el Canal de Suez, pero para conseguir esto necesitaban tomar el control de Egipto. Así organizaron una expedición hacia las tierras egipcias. Aunque en ese momento Egipto contaba con un sólido gobierno musulmán, eso no pudo evitar que los británicos convirtieran a Egipto en un protectorado.
Otros territorios africanos, dominados por el Imperio Británico fueron Sudán, Gambia, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia y Somalia. Por otra parte, otro de los países europeos que dominó extensos territorios africanos fue Francia. Los franceses, primero tomaron el control de Argelia, luego continuaron fortaleciendo su imperio africano al crear la África Occidental Francesa, al dominar el territorio de Túnez, y al establecer un protectorado sobre gran parte de Marruecos. Bélgica fue otro de los países europeos que se sumó a la construcción de un imperio en África. Los belgas, bajo el liderazgo del rey Leopoldo II, se mostraron interesados en las densas junglas tropicales de África Central. Este interés los llevó a fundar numerosos poblados belgas sobre el territorio del Congo. Para no quedarse atrás, Italia también se unió a la lucha imperialista. En el año 1895, intentaron colonizar Etiopía, pero fueron derrotados por la población nativa. A pesar de esto, tiempo después, los italianos regresaron a África, tomaron el control de la Trípoli otomana y la llamaron Libia. Otro estado europeo, que a finales del siglo XIX, mostró un gran interés por construir un poderoso imperio, fue Alemania. Aunque al principio, el canciller alemán Bismarck le había restado importancia a la búsqueda de colonias, poco a poco se fue convenciendo de que esto podría resultar muy beneficioso para la política interna de su país. Así los alemanes establecieron colonias en el suroeste del continente africano, dominando los territorios de Camerún, Togolandia y Tanganica. Como resultado del imperialismo europeo en África, para el año 1914, casi todo el continente africano era dominado por los europeos. La abrumadora fuerza militar de los europeos había sometido a la mayoría de los pueblos africanos. En ese momento solo existían dos estados africanos que podían ser considerados libres, Liberia y Etiopía. Ahora nos trasladamos hasta el continente asiático. Las tierras asiáticas desde el siglo XVI estuvieron expuestas a la influencia de los países occidentales. A pesar de esto, no mucho de su inmenso territorio había caído bajo el control directo de los europeos. Países como China, Japón y Corea habían logrado evitar la ocupación de casi todos sus territorios. Sin embargo, en el siglo XIX, esta situación comenzaría a cambiar. Durante este siglo, países europeos como el Reino Unido y Rusia consiguieron expandir sus dominios en Asia y Oceanía. Los británicos afianzaron su control sobre los territorios de Australia, Nueva Zelanda y la India. Mientras que los rusos se adentraron en Siberia, se expandieron por las tierras de Asia Central y más tarde ocuparon Manchuria. Además, a mediados del siglo XIX, las fuerzas imperialistas obligaron a países como China y Japón a abrir sus fronteras al comercio internacional. En el caso de China, fueron los británicos quienes obligaron a abrir las fronteras del país. Ellos, a través de la guerra, ocuparon la isla de Hong Kong y obtuvieron los derechos comerciales de varias ciudades chinas. Luego de este hecho, el debilitado imperio chino tuvo que aceptar que países como Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y Japón crearan sus propios puestos comerciales en el territorio chino. En el caso de Japón fueron las fuerzas navales estadounidenses, lideradas por el comodoro Matthew Carey, las que obligaron a que este país abriera sus fronteras. Con este hecho, el gobierno japonés se vio forzado a conceder tratados comerciales muy beneficiosos para los Estados Unidos. El éxito de los estadounidenses en Japón incentivó a los Estados Unidos a entrar en el escenario imperialista, así decidieron viajar por las islas del Pacífico, tomando el control de las islas de Samoa y las islas de Hawái. Pronto manejaron las industrias azucareras que existían en estas islas. Tiempo después, se enfrentaron a los españoles y lograron derrotarlos en la guerra hispano-estadounidense. Gracias a esta victoria, los Estados Unidos obtuvo el control de los territorios de Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas.
¿Cuáles fueron las consecuencias que produjeron las prácticas imperialistas? Sin lugar a dudas, el imperialismo cambió radicalmente la vida de los pueblos conquistados. En África, el dominio de los europeos expuso a los pueblos africanos a la influencia de la cultura occidental. Muchos africanos fueron formados en escuelas coloniales, donde aprendieron los valores y las costumbres de los países occidentales. Pronto los pueblos nativos se quejaron, porque los occidentales defendían valores como la democracia, la igualdad y la libertad política, pero no los aplicaban en las colonias. Allí los africanos no tenían las mismas oportunidades que los extranjeros y existían muy pocas instituciones democráticas. Por esta razón, muchos africanos comenzaron a rechazar el dominio colonial y fundaron organizaciones y partidos políticos que serán muy importantes para que luego de la Segunda Guerra Mundial, los países africanos obtengan su independencia. En China, la presencia de las potencias extranjeras desestabilizaron la política interna del país. El debilitado imperio chino se vio obligado a otorgar numerosas concesiones a los extranjeros. En esta situación, una organización china, conocida popularmente como los Boxers, se rebelaron en contra de los extranjeros, pero rápidamente un poderoso ejército, conformado por diferentes tropas extranjeras, derrotaron la rebelión y restauraron el orden en el país. Luego de estos hechos, el gobierno imperial chino había quedado tan debilitado que las fuerzas del líder revolucionario, Sun Yat-sen, en el año de 1912, derrocaron al emperador y convirtieron a China en una república. En Japón, la apertura del país provocó que los japoneses se sintieran humillados y desprestigio al gobierno del shogun, así que los nacionalistas y los opositores al shogun derrocaron al shogunato Tokugawa y declararon la restauración del imperio. De la mano del emperador Meiji, Japón imitó el modelo de los países occidentales, inició su proceso de industrialización y construyó un poderoso ejército. Luego de esto, comenzaron a expandirse por el continente asiático, así derrotaron a China y a Rusia, ocupando una parte de sus territorios, y además convirtieron a Corea en su colonia. Pero aparte de todo esto, el imperialismo también produjo grandes consecuencias en el escenario internacional. Por una parte ayudó a consolidar las relaciones económicas entre todos los países del mundo. Pero también aumentó las rivalidades entre las potencias mundiales. De hecho, el imperialismo será una de las razones que provocarán el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración fue una corriente intelectual del siglo XVIII que cuestionó los principios del antiguo régimen. Las bases ideológicas de la Ilustración eran la razón. La razón debía aplicarse en todos los ámbitos de la vida, por eso los ilustrados rechazaron todo aquello que se regía por las costumbres y no estaba de acuerdo con la razón, los privilegios de los nobles, el clero, las reglamentaciones de los gremios y el absolutismo. El ser humano. El centro de sus teorías era el ser humano. Se consideraba que las personas tenían unos derechos naturales como la libertad individual que el Estado no podía suprimir arbitrariamente. El conocimiento. El ser humano usando la razón podía alcanzar el conocimiento. Para los ilustrados era la base de la felicidad. La Ilustración daba importancia a la educación y a las ciencias experimentales y pensaba que a través de ella la humanidad podía progresar rápidamente. Y por último, la tolerancia, que debía ser la base de la convivencia. Las ideas ilustradas se difundieron por Europa y por América, fundamentalmente gracias a la enciclopedia, publicada en Francia y dirigida por Diderot y d'Alembert. También fueron medios de transmisión de la ideología ilustrada, los salones, las academias y la prensa. Pasemos ahora a los pensadores ilustrados. Las teorías del pensador inglés John Locke ejercieron una gran influencia en la Ilustración.
Locke sostenía que el Estado era el resultado de un pacto entre los gobernantes y gobernados, y que este pacto podría desaparecer si los primeros no gobernaban de manera justa. Los principales pensadores ilustrados fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Y por último vamos a ver el despotismo ilustrado. En el siglo XVIII varios monarcas como José II de Austria, Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia y Carlos III de España aplicaron algunas ideas ilustradas. El sistema político se conoce como despotismo o absolutismo ilustrado. El objetivo de estos reyes era elevar el nivel educativo de sus súbditos, racionalizar la administración y potenciar el desarrollo económico de los territorios que gobernaban pero sin perder su poder. Para ello tomaron diversas medidas. Fundaron nuevas instituciones educativas como universidades y academias y renovaron los planes de estudio en los que la enseñanza de ciencias como las matemáticas, la física, la química, cobró mayor importancia. En segundo lugar, para mejorar la economía trataron de llevar a cabo la desmonetización, es decir, que los bienes de manos muertas pasarán al Estado para ponerlos a la venta. El objetivo era que los nuevos dueños trabajaran esas tierras. Y por último, la modernización de la burocracia, reforzaron la administración central, crearon nuevos códigos legales e intentaron que los privilegiados pagaran impuestos. El despotismo ilustrado no alteró las bases del antiguo régimen, ya que las reformas no limitaron el poder absoluto de los monarcas y además chocaron con los privilegios estamentales que eran la base de un sistema social que los reyes no querían abolir.